Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es digno de una de esas tramas apasionantes que tanto nos gustan. ¿Están listos para un poco de drama detrás de cámaras? Si todavía no están suscritos, les invito a darle ese botoncito rojo ahora mismo, porque créanme, se van a perder cada vez que no estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, el supuesto enfrentamiento físico, los puñetazos, entre nuestro queridísimo Can Yaman y uno de sus colegas. Sí han oído bien. El galán turco, conocido por su carisma arrollador y su talento en la actuación, se vio envuelto en una pelea. Suena increíble, ¿verdad? Pero los rumores son persistentes y como siempre, aquí vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un malentendido, una exageración mediática, o hay algo de verdad en estas intensas afirmaciones? Acompáñenme en este viaje para descubrir los detalles y las versiones de esta polémica que tiene a todos hablando. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Can Yaman es, sin duda, una de las figuras más prominentes y comentadas de la televisión turca en los últimos años. Su salto a la fama internacional ha sido meteórico, gracias a series como Erkencikus y Dolunay, donde conquistó corazones con su interpretación y su imponente presencia. Su vida privada, como era de esperar, también ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los fanáticos. Cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada rumor, se convierte en noticia de primera plana. Y esta vez el rumor es particularmente jugoso, un enfrentamiento físico con un compañero de rodaje. Según las versiones que circulan, el incidente habría ocurrido durante las grabaciones de uno de sus proyectos más recientes, o quizás durante un evento relacionado con su carrera. Los detalles son, como es habitual, un poco vagos y contradictorios. Algunas fuentes hablan de una fuerte discusión que escaló hasta llegar a los golpes. Otros sugieren que fue un incidente aislado, fruto de la tensión del rodaje o de una diferencia de opinión irreconciliable. Y por supuesto, no faltan quienes tildan todo de pura invención, un truco publicitario para generar más interés en el actor y su trabajo. Ahora pensemos un momento. ¿Tiene sentido que un actor de la talla de Can Yaman se involucre en una pelea física? Por un lado, todos somos humanos y en situaciones de estrés, presiones laborales y egos, las discusiones pueden subir de tono. Los rodajes de telenovelas, especialmente las que tienen tanto éxito y demandan largas horas de trabajo, pueden ser entornos muy intensos. La convivencia constante, la cercanía forzada y los desafíos creativos pueden generar fricciones. Así que, en teoría, no sería completamente imposible. Sin embargo, también debemos considerar la imagen pública que proyectan estas estrellas. Generalmente se espera de ellos un comportamiento ejemplar, y un escándalo de este tipo podría tener consecuencias negativas para su carrera. Por ello, es lógico pensar que tanto el actor como los productores harían todo lo posible por mantener un incidente de tal magnitud en secreto, o al menos minimizarlo públicamente. Pero, ¿quién es el supuesto colega con el que Can Yaman habría tenido este altercado? Aquí es donde los rumores se vuelven aún más especulativos. A veces se menciona a un actor con el que compartió escena en un proyecto específico, y otras veces se habla de alguien que no pertenece a su círculo más cercano, sino más bien a un entorno profesional más amplio. La falta de nombres concretos es lo que más alimenta la especulación. Si hubiera sido algo serio y confirmado, seguramente ya tendríamos nombres y declaraciones. Una de las hipótesis más interesantes que se barajan es que este rumor podría haber surgido a raíz de alguna escena particularmente intensa en una de sus series. A veces las escenas de acción o de gran carga emocional pueden ser tan realistas que los actores se meten tanto en el personaje, que la línea entre la ficción y la realidad se difumina un poco. Podría ser que una escena de pelea entre personajes se haya interpretado erróneamente como una pelea real entre los actores. Esto, sumado a un posible malentendido o una observación de alguien que no captó el contexto, podría dar pie a un rumor de este calibre. Otra posibilidad es que el incidente, si es que ocurrió, haya sido de carácter mucho más leve de lo que se está diciendo. Quizás una discusión acalorada, un intercambio de palabras fuertes, algo que se magnificó al salir de las oficinas de producción y llegar a los oídos de la prensa o de los fans. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas sobre celebridades, a menú
Tienden a exagerar o a presentar la información de la manera más sensacionalista posible para captar la atención. Un simple desacuerdo puede convertirse en una pelea a puñetazos en cuestión de horas. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. En la era digital, cualquier cosa puede volverse viral en cuestión de minutos. Un comentario en una red social, un tuit, un rumor compartido por un fan sin verificar la fuente, puede propagarse como la pólvora y crear una narrativa completa que a menudo dista mucho de la realidad. Muchos de estos rumores nacen y mueren en el universo online, sin un ápice de verdad que los respalde, pero que son capaces de generar una gran cantidad de conversación y debate. Además, es importante mencionar que Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, ha sido blanco de críticas y ataques. Su personalidad fuerte, su presencia mediática y su popularidad a veces provocan reacciones adversas o envidias. En este contexto, no es descabellado pensar que alguien podría estar interesado en difundir rumores negativos sobre él para dañar su imagen. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna declaración oficial ni por parte de Can Yaman, ni de su equipo, ni de los productores de los proyectos en los que ha participado, que confirme o desmienta categóricamente esta supuesta pelea. Esta ausencia de información oficial es, precisamente, lo que alimenta la especulación y deja un terreno fértil para que cada uno imagine lo que quiera. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Can Yaman es un actor muy exigente consigo mismo y con su trabajo. Sabemos que su carrera ha estado marcada por un éxito rotundo, pero también por una exposición mediática intensa. Y sabemos que los rumores sobre celebridades son una parte ineludible del panorama del entretenimiento. Para intentar darle un poco más de forma a esta historia, podríamos pensar en los tipos de proyectos en los que ha participado. Las comedias románticas, por ejemplo, suelen requerir un ambiente de trabajo más ligero y colaborativo. Los dramas, por otro lado, pueden ser más intensos. Si el incidente ocurrió en un drama, la probabilidad de tensiones podría ser, teóricamente, un poco mayor. Pero, insisto, esto es pura especulación. Otra cosa a considerar es la relación de Can Yaman con sus colegas. A través de sus redes sociales, a menudo vemos imágenes de él interactuando de manera amistosa con sus compañeros de reparto, compartiendo momentos de diversión y compañerismo. Esto no significa que no pueda haber habido un incidente puntual, pero sí sugiere que, en general, mantiene buenas relaciones profesionales. Las fotos y vídeos que comparten los actores suelen ser un reflejo de su día a día en el set, y rara vez muestran conflictos. Si tuviera que darles una opinión personal, basándome en la información disponible y en mi experiencia analizando este tipo de noticias, me inclinaría a pensar que este rumor, como muchos otros que rodean a las grandes estrellas, es probablemente una exageración o una tergiversación de algún acontecimiento menor. Es muy difícil que algo tan serio como una pelea a puñetazos entre dos actores de renombre pueda mantenerse en secreto, especialmente en la era de la información instantánea. Siempre hay alguien que lo ve, alguien que lo graba, alguien que lo cuenta. Quizás la clave esté en la interpretación. ¿Qué significa puñetazos? ¿Fueron golpes reales, o fue una metáfora de una fuerte discusión? Es posible que un choque de personalidades, una diferencia creativa fuerte, haya sido interpretada por alguien como un preludio a un enfrentamiento físico, y la noticia se haya distorsionado en el camino. Es fascinante cómo los rumores pueden tomar vida propia y cómo la imaginación colectiva puede construir narrativas completas a partir de muy poca información. Can Yaman, al ser una figura tan popular, es un imán para este tipo de historias. Su éxito, su atractivo, su vida privada, todo se convierte en material para la prensa y para los fanáticos. Lo que sí podemos afirmar es que este rumor ha servido para reavivar el interés en su persona y en sus proyectos. Las discusiones en foros, los comentarios en redes sociales, las búsquedas en Google sobre el tema, todo contribuye a mantener su nombre en el candelero. Y en este sentido, a veces estos escándalos pueden ser, de forma perversa, beneficiosos para la notoriedad de un artista. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que es un recordatorio de la importancia de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en línea. No todo lo que leemos es cierto y los rumores, por muy jugosos que suenen, a menudo carecen de fundamento. Es fundamental buscar fuentes fiables y, sobre todo, no dar por sentado que todo lo que se dice sobre las celebridades es verdad. La vida de estas personas es compleja, y los titulares sensacionalistas rara vez reflejan la realidad completa. Así que, en resumen, ¿Can Yaman a puñetazos con su colega? La respuesta:
Por ahora, sigue siendo un gran signo de interrogación. Hay rumores, hay especulaciones, pero no hay pruebas concretas ni confirmaciones oficiales. Lo más probable es que sea una historia magnificada o malinterpretada, o simplemente parte del ruido mediático que rodea a una estrella de su calibre. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue siendo un actor con un gran talento y una legión de seguidores fieles que lo apoyan, independientemente de los rumores que surjan. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante tema. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí desentrañar estas posibles verdades y ficciones. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Son estos rumores una exageración o hay algo de verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman y de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.